Agradecemos su sintonía. Continuamos con las informaciones. Existen diversas creencias sobre algunas prácticas sexuales y estas están relacionadas con la prevalencia o el desarrollo del cáncer. Sin embargo, el porcentaje de personas que realmente conocen sobre este tema es muy poco, lo que da lugar a la necesidad de analizar e indicar si es cierto que algunas prácticas sexuales pueden producir cáncer. El sexo oral y el sexo anal encabezan la lista de las actividades sexuales que se cree pueden ocasionar cáncer, por lo que analizaremos estas y otras prácticas sexuales con el propósito de aclarar las dudas al respecto. A través de serexpuestas.com recibimos un caso relacionado a este tema. Veamos. Mi pareja y yo siempre hemos sido abiertos sexualmente. Nos encanta experimentar. Sin embargo, últimamente me he cohibido de hacer muchas cosas porque una amiga me dijo que algunas prácticas en el sexo pueden darnos cáncer, como el sexo oral y el anal. Estoy muy preocupada. ¿Es esto cierto? ¿Debemos dejar de hacerlo? Nos acompaña en el estudio la oncóloga doctora Yasmín García, quien nos ayudará con este caso y ampliará las informaciones sobre este tema. Hola, bienvenida. Hola, Laina, gracias. Qué bueno que estés aquí. Mira, tenemos este tema y este tema es muy debatido y sobre todo con el caso de Michael Douglas, que tuvimos el asunto de que le dio cáncer de garganta y él decía que fue por practicar sexo oral. Mucha gente entiende que es seguro que te va a dar cáncer si tienes sexo oral, que es seguro que te va a dar cáncer si tienes sexo anal. Hay muchas dudas sobre este tema y sería bueno que pudiéramos analizar cuáles prácticas sexuales se relacionan con cáncer y qué tan cierto es que te puede dar un cáncer si siempre tú practicas sexo oral o sexo anal. Bien, recuerda que en cáncer tenemos los llamados factores de riesgo y que un factor de riesgo no es determinante de que tú vas a tener cáncer. Tú puedes tener 1, 2, 3 factores de riesgo de X tipos de cáncer y aún así no desarrollarlo. Si hablamos de sexualidad y cáncer, tenemos que hablar netamente de virus de papiloma humano y tenemos que hablar de las hepatitis. Hepatitis, cáncer de hígado, una menor incidencia, pero es una relación directa. Existe una vacuna para prevenir eso. La hepatitis es de transmisión sexual. Y tenemos el HPV en toda su gran variedad de virus. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? El HPV vive... ¿Qué es el virus del papiloma humano? Es el virus del papiloma humano, que no es uno, que son 120 cepas al menos de las estudiadas. Un virus vive, para poder vivir, intracelularmente obligado. O sea, él tiene que buscar una célula donde vivir y allí puede reproducirse y estar. El virus del papiloma humano vive en las células del epitelio escamoso. El epitelio escamoso está en la piel y está en las mucosas. Las mucosas son las partes húmedas del cuerpo, o sea, la boca, exacto, la mucosa de la vagina, del pene, del ano. Es el lugar perfecto para este virus vivir. Es un virus frecuente, tan o más frecuente que los resfriados comunes. Entonces, todos, si vamos a decir, tenemos HPV. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de HPV, hablamos de virus del papiloma humano y de alguna forma, qué bueno que lo haces ese hincapié, porque leí en un estudio que se habla de que de 8 a 10 personas lo tienen. Se supone que todos los sexualmente activos adultos en algún momento podemos presentar positividad a alguna de las cepas del virus. Recordar que el hecho de que hoy yo tenga positiva una de las cepas, ya sean de bajo o de alto riesgo, ahí cabe decir que las de bajo riesgo son la mayoría. Las de bajo riesgo producen las llamadas verrugas comunes en manos y pies. Sí, que parecen como un coliflor. No, y las verrugas. De hecho, esas verrugas en manos y pies. El ojo de pescado. Lo que los dermatólogos llaman la verruga vulgar. Exacto. Una verruga. Eso es un tipo de HPV que habitó el epitelio escamoso de la piel de las manos o de los pies y vive ahí. Están las otras que son los que llamas tú los condilomas acuminados, que son los tipo coliflor, que están también en las mucosas y son esas que son súper feas, pero no se relacionan con cáncer, son de bajo riesgo, se le llama. Y están las de alto riesgo. Las de alto riesgo que van a habitar y van a ser las relacionadas con los tipos de cáncer que conocemos. Esas no producen verrugas, tengo entendido. Esas no producen verrugas, igual son intracelulares obligadas y están en las mucosas. Mucosa de la vagina, del cérvix, del ano, garganta, piso de boca, amígdalas, laringe. La pregunta es, esas cepas, ¿cómo una persona, como no producen verrugas, puede identificar que las tiene? Porque mucha gente dice, si no tengo verrugas, entonces me va del cáncer. Sí, pero recordar lo siguiente. Tengo positivo una de las cepas de alto riesgo, que son las que no
tienen verrugas y que se relacionan con cáncer. Que son las 16 y las 18. La 16 y la 18, las más relacionadas. Exacto. El hecho de que la tengas positiva no quiere decir que vas a tener un cáncer, ¿de acuerdo? De hecho, tú puedes tener hoy día una prueba de HPV positiva de un virus de alto riesgo y en un año el 70% se va a negativizar. Porque el sistema inmunológico... Porque tu sistema inmunológico va a descubrir ese virus, lo va a englobar y lo va a matar. No tenemos una prueba sistémica que tú puedas sacarte una prueba y decir, ok, tiene HPV y tiene tal tipo de HPV. Eso no existe. Tenemos el HPV en cuello de útero, por ejemplo, sí, que es lo que está testeado. Exacto, con el Papá Nicolau. Con el Papá Nicolau. Pero aún ahí vamos a quitar el miedo. Yo puedo tener un HPV positivo hoy, no quiere decir que ese HPV va a permanecer positivo y no quiere decir que yo voy a hacer un cáncer. Y ahí nos pasamos entonces a las lesiones premalignas. Si yo tengo una lesión premaligna en cuello de útero, por ejemplo, que es lo que más sabemos y lo que más tenemos, tampoco quiere decir que es una 100%. causa-efecto de que yo voy a tener un cáncer. Aún lesiones premalignas, la gran mayoría, en el curso de 1 o 2 años, el cuerpo igual tiene la capacidad de desaparecer esa lesión. Y por eso es tan importante tener un sistema inmunológico robusto, por eso es tan importante la alimentación, el estilo de vida, porque es lo único que nos puede defender en caso de que se presente una situación como esta y que nosotros mismos podamos combatir esas cepas que están... Eso y la detección precoz. Exacto. Porque si yo tengo una lesión premaligna y no me doy cuenta, Claro. yo la voy a dejar a su suerte, que si bien puede remitirse Exacto. y eliminarse, también puede avanzar a un cáncer invasor y yo darme cuenta ya cuando tenga un cáncer invasor. Vamos a hablar de lo que me preguntan a diario. ¿El sexo oral es un riesgo de transmitir el virus del papiloma humano? Pero también tenemos el beso. Mucha gente se preocupa que si a través de un beso puede contagiarse del virus del papiloma humano. Y hemos tenido aquí otorrinos que dicen que sí. Mira, lo que sí sabemos es que este virus está en las mucosas, ¿verdad? Ajá. Entonces, solamente con el roce de mucosa con mucosa, yo puedo pasar el virus si lo tengo activo. Si hay alguna heridita. Entonces, no, y sin heridas. Ok. Roce de mucosa con mucosa. Ok. De hecho, el anticonceptivo del hombre protege todo el cuerpo del pene, pero el resto de mucosa de la base del pene, de El los testículo. escrotos y la vagina de la mujer, que también tiene una amplia gama de El mucosa, perineo. va a estar expuesta, entonces puede ocurrir esa transmisión. Entonces, yo creo que más allá del pánico, lo que debe de venir es la conciencia Claro. de que puede ocurrir, claro, puede ocurrir. Entonces, ¿qué puedo yo hacer con eso? Exacto. Y qué bueno que tocas esta parte, porque mucha gente entiende que a mí, yo he tenido tantos años teniendo relaciones sexuales y nunca me ha pasado, y esta gente viene a alertarme y ahora hacer una alarma con una situación que yo nunca he visto. Muchas personas entienden que las infecciones es un susto, como que estamos introduciéndole a la población para que dejen de tener sexo. No. De hecho, cuando tú hablas de lo que se llaman prácticas saludables, o sea, yo puedo hacer una batería de cosas para cuidar mi salud. ¿Qué yo puedo hacer en materia de cáncer? En virus, vacunarme. Y ahí venimos entonces al tema de las vacunas. Las niñas, los niños, antes de iniciar su actividad sexual, vacunarse. La hepatitis, todos, aún seamos adultos que no estemos vacunados contra la hepatitis, vacunarnos. Porque siempre pensamos en HPV o en VIH, pero tener una hepatitis es algo desastroso. Muy fuerte. ¿De acuerdo? Vivir con un hígado enfermo, el riesgo de desarrollar un cáncer de hígado, que es súper mortal. Entonces, esas son prácticas saludables. Y está la vacuna del virus del papiloma humano Exactamente. también, que inclusive se está poniendo ya, los seguros le están cubriendo. Para las niñas y niños, claro que sí. Entonces, vamos a hablar del cáncer de por sí. Una persona, por ejemplo, que tiene una madre que sufrió de cáncer de mama, por ejemplo, y también tiene un padre que sufrió de cáncer de próstata, ¿es seguro que va a sufrir de cáncer? Mucha gente está histérica porque dice, óyeme, es que en mi familia hay mucho cáncer. Para nada. Mira, si uno relaciona los números crudos de las causas genéticas del cáncer, son los menos. No más de un 10% de los tumores que ocurren en general tienen una línea genética, o sea, una mutación de un abuelo, un padre que viene y que tiene un porcentaje tal de que tú hagas ese tumor. Vamos a separar entonces. Mama, por ejemplo, sí existe una mutación, que es el gen BRCA, ¿de acuerdo? Pero en los casos genéticos, misma historia, son los menos.
La gran mayoría de los tumores que tenemos, de los cánceres, son de novo. O sea, tú haces un cáncer nuevo en ti, en tu línea germinal, que no tiene nada que ver con tu familia. Bien, entonces, claro, si yo tengo en una familia 3 personas de línea directa con un cáncer de mama, dígase mi abuela, mi hermana, mi hija o mi madre, yo tengo que pensar que algo genético debe estar pasando, ¿cierto? Pero si yo tengo tumores al azar, tengo un cáncer de próstata y por allá tengo un cáncer de laringe y por aquí tengo un cáncer de cervix, yo no tengo por qué pensar que en mi familia hay un caso genético. Exacto. Recordar que los tumores son diversos entre sí, tanto por órgano como en el mismo órgano. O sea, yo puedo tener un tumor de mama que es distinto a otro. Son familias de tumores. Entonces eso hay que entenderlo. Esa parte es vital porque hay mucha gente asustada porque se ha vendido la idea de que el cáncer es genético y que siempre va a pasar. Pues hay que vender lo contrario. Exacto. Lo que tenemos que vender es que el cáncer es responsabilidad nuestra en una gran proporción. Y ahí hablamos de hábitos de vida. Y que los números están claros, o sea, y las series están ahí. 1 de cada 3 son culpa mía. Culpa mía me refiero a mi alimentación. responsabilidad de cómo yo vivo mi vida. Exacto. De cuánto yo me muevo, si me muevo o no, si soy sedentario, cómo son mis hábitos. Cómo como, cómo duermo. Cómo como, cuánto fumo, si bebo o no bebo y cuánto bebo. Entonces eso definitivamente va a acarrear problemas de salud que no solamente terminan en un cáncer, porque al final la gente tiene miedo de cáncer. Pero hay otros. Pero por ejemplo en otros países, en México por ejemplo, su segunda causa de muerte no es el cáncer, son las enfermedades cardiovasculares y luego la diabetes. Y la diabetes mata gente. Millones de gente. Sí, la gente se preocupa. Pero la gente se le olvida. Entonces, el cáncer da miedo por lo nefasto, porque uno lo relaciona con muerte, lo relaciona con dolor, con sufrimiento, pero no necesariamente es el único fin de yo tener una vida mal vivida. Exactamente. ¿De acuerdo? O sea, que vamos a comer sano, vamos a dormir, vamos a tener menos estrés, por favor, y vamos a llevar la vida de una forma más positiva para evitar no solamente el cáncer, sino todas las enfermedades que nos pueden afectar. Por supuesto. Muchísimas gracias, excelentes aportes. Gracias a ti. Vamos entonces a concluir con esto, y el sexo como tal no produce cáncer, ni tampoco las prácticas sexuales en sí. La probabilidad de que se desarrolle un cáncer relacionado con una práctica sexual tiene que ver con la conjugación de diversos factores, como la promiscuidad, la falta de cuidados y de protección, así como la no atención de infecciones y enfermedades y la no visita al médico. Y con esto tenemos que tener en cuenta que nuestra salud es nuestra responsabilidad. Con esto termina Respuestas en 30 minutos y me voy muy contenta porque compartimos un contenido educativo, divertido y sobre todo preventivo para que puedan tener salud sexual y reproductiva y puedan tener también salud general. Esperamos volvernos a encontrar en otra entrega y que puedan visitarnos en respuestas.com, que es nuestra página web especializada en educación sexual, donde seguirán aprendiendo más sobre este maravilloso mundo de la sexualidad y el sexo. Elaine Félix se despide. Hasta la próxima.